Bueno, eh, primero, bueno, espero que estén todos completando sus tareas, los temas del foro, el examen también, porque va a ser bueno reforzar los conceptos que hemos empezado a pasar. Y permítame mientras compartir mi pantalla. Recuerdo también cualquier consulta, hay alguna pregunta en una de las pruebas que tiene un error, entonces lo vamos a tomar en cuenta según las respuestas que ustedes coloquen. Bueno, ¿me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Puede ver, doctor. Gracias. Entonces, hoy día vamos a ver dos o tres temas, depende cómo nos alcance el tiempo. El primero que vamos a ver es la parte de continuación de la anterior clase, que es la parte de estadística descriptiva, específicamente sobre estadística descriptiva bivariante y también lo que son las regresiones lineales. Entonces, permítame poner esto. Bueno, todo esto tiene, ¿no? Primero una connotación histórica. Entonces, esa foto que están viendo a la derecha es del señor Francis Galton. Él era primo de Darwin, ¿no? Quien escribió muchos trabajos, incluyendo ese libro tan famoso que es El origen de las especies, pero también tiene muchas cosas. Y ese señor Galton era su primo. Él también era estadístico y ha sido, entre otros, fundador de la estadística moderna a partir de algunos eh, algoritmos matemáticos que ha hecho para explicar algunas de las teorías de Darwin. Entonces, justamente él es el que ha introducido el término de regresión en su libro Herencia Natural, refiriéndose a la ley de la regresión universal. Esa ley decía que cada peculiaridad en un hombre es compartida por sus descendientes, pero en media, en un grado menor. Entonces, él ya está tomando, ¿no?, en cuenta esto de los estadísticos de posición que hemos visto anteriormente, en este caso la media, y ya está hablando del concepto de regresión basada en la media. Entonces, ese trabajo se centraba en la descripción de los rasgos físicos de los descendientes a partir de sus padres. Entonces, vamos a ver un poquito cómo desarrolla ese tema. Y para eso también él trabajó con otra persona, cuyo apellido era Pearson, que era un amigo, un colega de él. Y esta persona, Pearson, realizó un estudio con más de 1000 registros de grupos familiares que tenían en esa época, observando las alturas de los padres y las alturas de sus hijos. Entonces, en el análisis que él hacía de estas alturas, él pudo establecer una relación matemática en la que justamente veía, ¿no?, que la altura de los hijos es más o menos una ecuación que aproxima la mitad de la altura de sus padres más 85 centímetros de tamaño. Entonces, con esa ecuación, él concluyó que los padres muy altos tienen tendencia a tener hijos que se heredan o heredan parte de esa altura, aunque tienen tendencia a acercarse a la media de la población. Y lo mismo puede decirse de los padres que son muy bajos. Entonces, por un lado, ¿no?, uno de ellos ya establece algunos parámetros matemáticos para ver estas leyes de la herencia natural, y otro ya expresa una expresión matemática, que es la que vamos a ir poco a poco viendo en el día de hoy, en esta primera parte. Y también podían establecer una relación causal entre una variable y la otra variable, en este caso la altura del padre y la altura del hijo. Entonces, hoy en día, en el sentido de regresión, como lo vamos a ir tratando en las sucesivas diapositivas, el concepto es entonces el de predicción de una medida basándonos en el conocimiento de otra. Y lo que vamos a ver entonces ahora, primero tratar diferentes formas de describir la relación entre dos variables, con estas son numéricas, y estudiar si hay relación, por ejemplo, en este caso entre la altura, el peso y otras. También vamos a hacer alguna mención de algunos otros casos, también qué sucede cuando la variable es ordinal, ver la relación entre distintas variables, vamos a tener algunos ejemplos también qué sucede cuando hay más de dos variables relacionadas, y
Después vamos a ver un poquito el estudio de la interacción de variables cuando son cualitativas. Entonces, hoy día nos vamos a centrar específicamente a las variables cuantitativas y las cualitativas las vamos a ver en una próxima sesión. Por ejemplo, cuando tenemos relaciones cualitativas como la preferencia por cigazillos y el grado de padecimiento del pulmón desde una perspectiva cualitativa. Entonces, ¿cómo estudiamos la relación entre dos variables? A la derecha pueden ver que tenemos una tabla, por ejemplo, con dos variables. Una es la altura en centímetros y el otro es el peso en kilogramos. Entonces, hay muchas formas de plantear estas variables. Esta es una de ellas nada más. Pero están viendo, por ejemplo, que no hay un orden en ellas. Luego vamos a ver si eso es relevante o no. Y cada una de las filas entonces va a representar un individuo. Pueden ser ustedes, que son los estudiantes, la altura y el peso de cada uno de ustedes. Y cada columna va a representar los valores que toman estas variables. Entonces, además de que no tienen un orden, estamos viendo, ¿no?, que todas son cuantitativas continuas. Estas variables las podemos representar en diagramas. Y uno de los diagramas que vamos a ver que es muy útil para nosotros es lo que se llama un diagrama de dispersión. En estos diagramas, cada uno de los individuos va a ser un punto. Y este punto va a estar desplazado en dos ejes. Y las coordenadas de esos ejes son los valores de esas variables. Entonces, un punto va a ser el que representa a la vez la altura y el peso de estos individuos. Entonces, algunas de las cosas que vamos a intentar hacer va a ser reconocer primero si hay o no una relación entre estas variables. Si existe esa relación, porque puede que no la haya, va a ver de qué tipo es, y si es posible predecir a partir de un valor que tenga una de ellas, el valor de la otra. Entonces, ¿no? Ahí vemos cómo cada línea representa los valores para esas dos variables para cada individuo, y lo que vamos a estar intentando modelar. Entonces, ¿qué sería ese diagrama de dispersión o nube de puntos? Entonces, vamos a tomar un ejemplo con 30 datos, es decir, 30 individuos y los valores que tienen en las alturas y los pesos en ese diagrama. Entonces, en el eje X tendríamos las alturas y en el eje Y los pesos. Nuestro colega Johnny Zojas, ¿qué nos podría decir a partir de este primer diagrama? ¿Hay algo que le llame la atención? ¿Cree que puede tener alguna interpretación a simple vista? Por favor. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, doctor, aquí como veo veo los datos, digamos, de acuerdo a los grafiquitos que estoy viendo, se puede decir, con puntos azules veo datos que nos está dando desde un inicio, como 38, 60 y entre 50, digamos, donde veo un mayor número. Ya, está bien. Por ejemplo, usted está viendo, ¿no? En función de uno de los ejes, cuáles son esas variables. ¿Qué más podría ver si pensamos en la forma en que están los puntos? ¿Usted ve algún patrón o no hay ningún patrón? ¿Cómo le parece la dispersión de esos puntos? Si observo un patrón, se podrían ver que, como le dije anteriormente, No doctor, tiene entre el patrón. 50, el 70% hay entre el 50 y 60% hay un mayor número, digamos, aquí como me estaría indicando que aquí un mayor número, entre 50 y 70% de datos. Ya, por si acaso el Doctor, eje... doctor. No, adelante, adelante. Sí, bueno, aquí lo que yo veo es que no son porcentajes, ¿no? Cuando hablamos de porcentaje, la línea vertical tendría que empezar de 0 a 100. Lo que aquí indica es las alturas, ¿no? Esto puede ser de 140 a, o los pesos directamente, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que los pesos, la altura y los pesos se encuentran más en la parte, ¿no?
entre 90 a 60 y alturas de 1,60 a 1,80 es donde se encuentran más los individuos que tienen más o menos en promedio, ¿no? Eso es lo que yo puedo percibir, no sé si estoy en lo correcto. Doctor, Sí, lo que adelante. yo puedo observar es que hay mucha dispersión entre cada punto. Estamos introduciendo un nuevo término, dispersión. ¿Y por qué usted, dónde ve más dispersión o por qué dice que hay más dispersión en los puntos? Mm, Porque no, o sea, no se observa un patrón, ¿no? Que haya en un determinado lugar, sino veo puntos alejados en diferentes lugares. Por eso pienso Ya, que hay dispersión. muchas Sí, gracias. También los tres colegas tienen razón en varias cosas que hemos ido argumentando. Tal vez la interpretación del eje ya no era así, justamente no es porcentaje, sino son los pesos de las personas. Y un colega hacía la interpretación de algunos valores entre estos parámetros que está también correcto. Y la colega está hablando también que hay una dispersión, lo cual es interesante analizar también qué significa y lo vamos a ver. Por ejemplo, ese punto que estoy marcando ahora, ese punto representa un individuo, como habíamos hablado, y para uno de los ejes, que es el eje del peso, ese individuo pesa 76 kilos y en la altura mide 187 gramos. En cambio, hay otro individuo que no es de menor altura y es de esperar que generalmente tenga un menor peso. Entonces, ese individuo tiene menos altura y menos peso. Entonces, eso también que decía la colega, hay una dispersión. Entonces, estamos viendo que todas estas personas no tienen ni la misma altura ni el mismo peso, sino hay esa dispersión de datos. Y eso es muy importante para nosotros, porque si no hubiera dispersión, no estaríamos haciendo estadística ahora, ¿no? No estaremos viendo cuáles son los parámetros, los estadísticos que queremos buscar y todo aquello. Entonces, respecto a el patrón general, si intentamos ver de forma global esos datos, podemos ver que pareciera que hubiera una tendencia. Es decir, si volvemos atrás un poquito, aquí abajo pueden ver individuos que tienen menor tamaño y menor peso, y en esta sección los individuos que tienen mayor tamaño y menor peso. Entonces, esa tendencia que aparentemente podemos tal vez pensar que existe es eso, ¿no? Que parece que uno de los patrones que podemos ver es eso, que parece que hay un aumento del peso en función de la altura. Y eso es un poquito lo que vamos a ir viendo ahora, que estamos intentando ver si podemos predecir una variable en función de la otra. En este caso vamos a ver si podemos usar, por ejemplo, el tamaño de una persona para ver si podemos predecir hasta cierto punto su peso, o puede que no. Entonces vamos a ver otra vez este análisis, pero entendiendo también esa tendencia, ¿no? Por ejemplo, vemos en ese rango, entre las personas que tienen 160, o sea, 1.6 a 1.7 metros en el eje X, más o menos tienen ese incremento de más o menos 10 kilos en el eje Y. Es decir, por un cambio de 10 centímetros de tamaño, hay un cambio de 10 kilogramos y hay un conjunto de puntos que podrían estar dentro de ese rango. Entonces, ese rango sería lo que está indicado por el triángulo rojo. Pero hay algunos puntos que no están dentro del triángulo, tanto para un eje para el otro, pero hasta cierto punto podríamos preliminarmente decir que están siendo más o menos predichos por ese valor. Si aumentamos otros 10 centímetros, sucesivamente para todos los datos, podemos ver que puede haber una tendencia similar en esos otros rangos. ¿Concuerdan o creen que estamos haciendo una interpretación que no es adecuada? Es un análisis un poco más detallado, ¿no? A lo que uno percibe. Bueno, siendo un poco más, digamos, más analíticos, más observable, entonces creo que con su explicación concuerda, ¿no? Esa situación. Ya, gracias. De todas formas, lo que decía su colega, ¿no? La dispersión de los datos. Estamos viendo que posiblemente hay una tendencia, pero esta línea que hemos hecho, esa línea azul que está mostrando esa tendencia, todavía es una línea aleatoria. Yo la puedo haber hecho con más, menos inclinación y vamos a ver poco a poco cómo va a ser de eso algo más objetivo y no algo tan subjetivo. Entonces, aquí hay tres ejemplos.
Entonces, un instante quisiera que lo estudien y en un minuto les voy a hacer una pregunta de ello, por favor. Denle una pequeña revisión y denme un minuto para que les consulte, por favor. Bueno, a la colega Cintia Choque, tal vez podemos preguntarle de estos gráficos, ¿qué puede concluir viéndolos a simple vista? O no hay nada que se pueda decir de ellos? ¿Son iguales, son diferentes? ¿Y qué nos dice cada uno? Buenas noches. Eh, Adelante, por favor. Veo que son diferentes, ¿no? En el primer gráfico están súper dispersos. En el segundo veo que hay aglomeración entre 160 a 180 en cuanto a la talla, ¿no? Y en el tercer gráfico que va de forma decreciente. Sí, justamente, ¿no? Aunque no, todavía no tenemos una línea hecha, pero en el primero, como dice la colega, hay como usó el término anterior, otra colega también, los puntos están dispersos, pero no podemos tal vez ver un patrón, aunque dependiendo. Si somos un poco imaginativos, yo podría pensar que hay un patrón de un conjunto de datos aquí y hay otro patrón aquí. Podría haber un patrón en dos partes, si vale el término. En cambio, en los otros ya vemos que si pudiéramos poner una línea imaginaria, tal vez tenemos en el de la derecha una línea que sube y en el de la izquierda una línea que baja. Entonces, justamente, en el primer gráfico, para los valores de X por encima de, si establecemos un valor de la media, ¿no? De esos datos de tamaño, por encima y por debajo tenemos valores, pero hay puntos que se van a correlacionar tanto para valores inferiores y para valores superiores del eje Y. Entonces, no hay a priori una tendencia que podamos observar. A diferencia de los otros dos gráficos, donde sí podemos ver que, por ejemplo, para los valores de X, a medida que aumentan los valores de X, aumentan los valores de Y, o si bajan los valores de X, están bajando los valores de Y. Entonces, vemos que aparentemente hay una fuerte relación directa. Y en el gráfico inferior, de la misma forma, hay una relación, pero en este caso ya no es una relación directa, sino una relación inversa. Es decir, aumenta el peso, aumenta el tamaño, pero disminuye el peso. Entonces, estamos viendo que también una relación fuerte, pero en este caso una relación inversa. Entonces, tenemos tres casos que poco a poco los vamos a ir desarrollando. Cuando no hay correlación, si la correlación es directa o si es inversa, como en este último gráfico. Bueno, y vamos a empezar a ver entonces cuándo es bueno un modelo de regresión. Entonces tenemos aquí dos ejemplos donde hay lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que son dos ejemplos de regresiones, uno es mejor que el otro. Y en los próximos diapositivas vamos a ver por qué uno es mejor que el otro. Y vamos a ver que uno tiene que ver si la dispersión marginal de Y
es relevante o no, si la dispersión de Y está o no condicionada con X. Luego vamos a ver también si la distribución de Y, ¿no? De estos datos que estamos viendo aquí a la izquierda, si fijamos los valores de X, tienen o no una distribución que depende de esa variable X. Y cuán independiente, o perdón, si la distribución de estos datos del eje Y son o no independientes del eje X. Y eso nos va a dar un valor que también lo vamos a ver en breve, que es la distribución marginal de esos datos. Entonces vamos a ver al final de algunas diapositivas que uno de estos gráficos es mejor que el otro. ¿Y por qué? Porque vamos a analizar cada uno de esos patrones para ver que cumplan algunas condiciones y vamos a ver justamente por qué uno de estos gráficos es mejor que el otro. Pero a simple vista ustedes pueden inferir algo entre estos dos gráficos. No consideren todavía estos parámetros que estamos analizando, estos números. Simplemente los puntos y las variables son las mismas, pero uno de ellos es mejor. Sin tomar en cuenta los detalles que están aquí. ¿Alguien puede decir por qué uno de ellos es mejor a simple vista? Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Doctor, bueno, a simple vista parece que fuera mejor el de abajo, el cuadro de abajo, porque están más concentrados. Pienso, creo, porque no entiendo muy bien. Porque Sí, la dispersión, o sea, no hay mucha dispersión, se reduce. Hay mayor reducción de estos puntos que el del otro que está por disperso casi por todo el gráfico. Eso, y tal vez fuera, no fácil, ¿no? Pero se puede medir mejor tal vez en puntos concentrados, no sé. No sé, tal vez estoy interpretando mal también la gráfica. yo creo que usted sí entiende, solo formalizar algunas cositas, pero está totalmente correcta su interpretación porque arriba hay tanta dispersión de los datos que es difícil ver si hay alguna tendencia. En cambio, abajo sí se puede ver claramente una tendencia. Entonces, sí Y está bien su ascendente, ¿no? interpretación. Y en una Sí, sola bueno, dirección, casi eso todos. también. Justamente, ¿no? Si vemos, aumenta una variable y los puntos en otra variable también aumentan. Entonces, está correcta su interpretación. Ay, gracias, doctor. Ya, veremos entonces qué tenemos que entender de estos gráficos. Bueno, primero tenemos que entender un término. No se preocupen por esta ecuación, no tenemos que hacer la mano ni nada, pero entender solo qué es ese concepto. Tenemos que hablar entonces de lo que es la covariancia de dos variables. Entonces, la covariancia, sin entrar en el rigor de describir toda esa ecuación, es simplemente esto que ponemos acá a la izquierda. Nos va a indicar cuánto de relación tiene una variable con otra. En el ejemplo que hemos visto, por ejemplo, el peso y el tamaño, este valor de la covariancia, esa expresión nos va a decir si existe una relación directa, es decir, en el gráfico anterior, si volvemos un ratito, ¿no? Si hay una relación directa, como en este caso, si hay una relación inversa, es decir, si una aumenta, la otra disminuye, o ese valor de la covariancia nos va a decir si no hay relación, entonces puede que no tengas relación ninguna una variable con la otra. Y el signo de esta covariancia nos va a decir si el aspecto justamente de esa nube de puntos es creciente o no, pero no nos dice nada sobre el grado de correlación. Entonces podemos tener ejemplos como este ejemplo anterior, donde hay una relación muy evidente entre las dos variables. Entonces, la covariancia no nos va a decir cuán grande o cuán pequeña sea esa relación, solo nos va a decir si existe o no una correlación o si no existe esa relación. Y vamos a ver entonces qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Solo denme un instante, por favor, 2 minutos y enseguida vuelvo.
Perdón, ya estoy de vuelta. Entonces, para hablar del coeficiente de correlación, tenemos que entender que este coeficiente se desarrolla a partir de dos variables. Y lo que nos va a indicar este coeficiente es que si estos puntos basados en estas dos variables tienen o no una tendencia a disponerse de forma alineada. Entonces vamos a excluir lo que sean rectas totalmente horizontales y verticales, pero vamos a ver todo esto de forma gráfica para entender. Entonces hemos visto, ¿no? Primero, que si el signo de la si tiene el mismo signo que la covariancia, entonces podemos saber si la relación es directa o indirecta. Y ese coeficiente de correlación, que lo vamos a ir conociendo, pero va a ser simbolizado por una R minúscula, es útil para determinar si hay o no una relación lineal entre dos variables, y también nos va a servir para otro tipo de relaciones que vamos a ver posteriormente, ¿no? De otro tipo de comportamiento. Entonces, su comportamiento está aquí. Es la covariancia de esas dos variables sobre el valor de la varianza de una variable frente a la otra. Y podemos ver eso un poco de forma gráfica. Primero, ese coeficiente de regresión es adimensional, es decir, no tiene unidades, solo va a ser un valor que va a fluctuar entre los valores de -1 hasta 1. Entonces puede a veces tener el valor de 0 cuando no es relación, o puede ser mayor o menor que 0 entre los márgenes de -1 y 1. Entonces, ese coeficiente va a tener un valor 0 cuando las dos variables no tengan una relación, que eso lo vamos a ver enseguida. Y al contrario, va a ser una relación perfecta cuando el valor sea positivo o negativo con el valor de 1. Es decir, si tiene un R positivo, es una relación totalmente lineal, pero una variable que aumenta junto a la otra. Y si es negativo, pero llega hasta -1, es también una relación muy o totalmente perfecta, pero inversa, como hemos visto. Una aumenta mientras la otra disminuye. Y como decíamos, vamos a excluir los casos de los puntos que forman una línea que es horizontal o vertical. Entonces, cuanto más este valor de R esté cerca de 1, sea positivo o negativo, mejor va a ser el grado de relación lineal. Pero algo muy importante, y esto es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, siempre y cuando no existan observaciones anómalas. Entonces vamos a ver eso también, qué significa. Entonces, solo a simple vista, vamos a ver nuevamente algunos gráficos que hemos visto hace un instante, pero ya tienen un valor. No se preocupen que enseguida vamos a ver cómo se determina ese valor. Pero pueden ver que este primer gráfico de la izquierda, en la parte superior, tiene un R de 0,1, es decir, muy próximo de 0. Entonces, casi una relación. Un instante, por favor. Bueno, en estos dos ejemplos que están tanto a la derecha como en la parte inferior, pueden ver que el R va aumentando de 0,4 en el segundo ejemplo a 0,8 en el tercer ejemplo, hasta un valor de 0,99, que es casi 1 en el último ejemplo. Por ejemplo, señor César, ¿está claro para usted hasta ahora lo que significa ese valor y cómo lo interpretamos en la gráfica?
O a la colega Dionisia Marca, por favor. Doctor, buenas noches. No le entendí la pregunta. Va a disculpar. No se preocupe. Hemos explicado un poquito primero para entender cómo interpretamos el valor de los análisis que estamos viendo en esta diapositiva. Hay 4 ejemplos y los valores de regresión están en cada uno. Enseguida vamos a ver cómo calcularlos, pero ¿está para usted claro lo que significa cada uno de esos valores en función de esos gráficos? Sí. Hay 01, 08, 04, 099. Veo los números. Ya, Diferencias, digamos. y está claro, ¿no? Lo que significan es ese valor de regresión para cada gráfico. Sí, Ya, por ejemplo, un R de 0,4 para usted sería un valor que refleja o no refleja alguna tendencia. refleja, doctor. Ya, y un valor de 0,1, También, ya. ¿Alguien más desea corroborar o refutar a sus colegas respecto a que si 0,4 y 0,1 representan o no alguna tendencia? Doctor, Adelante. Doctor, tal vez, hola, perdón. Doctor, en teoría habíamos dicho que hay mejor relación entre dos variables si es que se acerca el número a 1. Y en todo caso, en el cuarto gráfico, o en el gráfico de abajo donde dice 0,99, es el que donde se vería mejor la relación entre las dos variables, ¿no? Que van aumentando, cuando una aumenta, la otra también. Y no hay tanta dispersión. O sea, va aumentando, ambas van aumentando. En cambio, en los otros gráficos está todo muy disperso. No hay una relación. Doctor, ¿podríamos indicar de que el cuadro, el último, en el que está el 0. La regresión 0,99, podremos ver que hay una asociación entre ambas variables? Si no me equivoco, doctor, no sé si estoy bien en mi apreciación. Sí, continúe. Y podríamos ver que mientras más alejado esté de 1 y esté más cerca del 0, no hay una buena asociación, ¿no? Entre las variables. También aquí se puede observar en las otras gráficas de que también hay mucha dispersión y no hay una regresión lineal como en el último cuadro. Esto, doctor, sí. Ya, muchas gracias. Recuerden solo que el término de dispersión lo estamos entendiendo, pero por ejemplo, en el que tiene una R de 0,99, los puntos podemos decir que también tienen una dispersión si solo los vemos en el eje X, ¿no? Si bajamos todos esos puntos al eje X, hay una dispersión en el eje X. Y si los ponemos al eje Y, también hay una dispersión. Entonces, solo para un poquito ir afinando algunas interpretaciones, pero está correcto todo lo que usted también ha manifestado. Gracias, doctor. Ahora estamos viendo el mismo R, ¿no? De 0,5, 0,7, 0,95 y 0,99, pero ahora un R negativo. Entonces, si en el anterior ejemplo, ¿no? Teníamos una asociación positiva entre las dos variables, ahora estamos viendo una asociación negativa. Es decir, en el mejor de los casos, una aumenta y mientras una aumenta, la otra disminuye. Y en todos los demás casos, todo ese coeficiente, ese R que estamos viendo, es negativo, lo cual nos dice solamente eso, ¿no? Que hay una relación inversa entre los 4. Pero vemos, ¿no? Unos que tienen más tendencia a ponerse sobre una línea, en cambio los otros están un poco más dispersos por una sola línea. Entonces, aquí tenemos una pequeña animación en la que pueden ver un poquito, ¿no? El R que estamos entendiendo ahora, el de regresión, cómo va cambiando en función de la dispersión de los datos.
de la misma forma, si hay una relación inversa entre los datos, ¿no? Hay un grado de dispersión, pero a medida que esa dispersión respecto a estos dos ejes va disminuyendo, los datos se van colocando más próximos a una línea y vemos, ¿no?, cómo el coeficiente de regresión se va aproximando hasta un valor de 1, ¿no? Cuando la posición de los puntos es exactamente encima de una línea recta. Doctor, el punto, digo, el positivo sería pues lo ascendente de izquierda a derecha y el negativo 1 sería el ascendente de derecha a izquierda. Eso sería una diferencia del negativo con el positivo, ¿no? Pero a mayor unión puede ser, como indicó, hay una relación lineal entre ellos casi perfecto, digamos, al llegar al 1 negativo o al 1 positivo. Y a mayor alejamiento de ambos, entonces se alejan también los puntos, o sea no es exacto como ha llegado ahorita, está por ejemplo, en esta está en positivo, ¿no? De izquierda a derecha, y luego se va dispersando, pero sigue siendo positivo. Sí, eso también vamos a ver. Todavía hay una relación, ¿no? Hasta que cuando vemos que llega casi a 0, en donde ya esa recta ya no tiene inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo, sino se convierte en horizontal. O puede convertirse en una línea vertical, que significaría que no hay más bien ninguna relación entre estas dos variables. Y era un poco, ¿no?, para entender justamente qué significa el símbolo del R y cómo lo interpretamos en la asociación de estas dos variables. Solamente eso, entonces, si es negativa, una aumenta y la otra disminuye. Si es positiva, o las dos aumentan o las dos disminuyen. Las dos variables, ¿no, doctor? Sí, estamos viendo ahora justamente para interpretar una variable en función de la otra. Y eso es lo que estamos intentando ver también en el gráfico, cuando es positivo y cuando es negativo. Y aquí tenemos varios ejemplos. Y aquí ustedes pueden ayudarme a interpretar. Señor Drausen. Una preguntita. Del anterior lo que estaba indicando, cuando las dos variables aumentan, es positivo. Cuando una variable sube, una variable disminuye, es negativo. Cuando una aumenta y la otra disminuye, es negativo. Si las dos aumentan o disminuyen, es positivo. Está bien, doctor. Gracias por la explicación. Justamente ahora, pero veremos estos ejemplos en los que vamos a ver casos en los Doctor, que hay... Sí. Doctor, con los anteriores gráficos, ¿puedo implicar también en el campo, por ejemplo, de la evaluación del estado nutricional? Porque a simple percepción para mí, por ejemplo, el otro pareciese que existe, digamos, un buen resultado, digamos, del tipo, es mi percepción, ¿no? Podría utilizar en ese campo también, o sea, puedo pensar, o se ve que existe, digamos, una buena alimentación equilibrada en base a todos los aspectos que va diciendo, y a una altura, por ejemplo, de 2 metros que llega y un peso de 90 kilos, pues están adecuados, tiene el peso ideal. Entonces, también se puede abordar o solamente implica, o aquí tengo que enseñarme que es disperso y me quedo ahí. O sea, eso es mi pregunta. Claro. Aquí tenemos que ver, ¿no? Si lo que queremos ver es si estamos intentando entender una relación en función de la otra, o si queremos ver si dos variables están asociadas. Tal vez la pregunta que nos hace la podemos interpretar también en estos gráficos que están viendo acá. Si las dos variables, por ejemplo, nos están diciendo una el peso y la otra la estatura, ¿qué nos interesa más? ¿Ver si una explica la otra o nos interesa ver cuánto hay de asociación entre las dos? Si estamos viendo la asociación entre las dos, lo que también estamos intentando es no solo entender el gráfico, sino predecir. Porque si hay una asociación, podemos predecir que si vamos a ver un niño con menos estatura, posiblemente va a tener menos peso. La relación entre ambas variables, ¿no, doctor? Sí, eso. Y, por ejemplo, en estos casos que estamos viendo, hay relaciones positivas y
relaciones negativas. Y en algunos casos no hay relación. Y abajo pueden ver otros casos en los que sí puede haber una relación entre las variables, pero no es una relación lineal. Por ejemplo, vean en la tercera fila, el sexto ejemplo, por ejemplo. En realidad, un momento, por favor. Bueno, perdón. En la línea de abajo, entonces, en el sexto ejemplo, o yo puedo tal vez estar equivocado. ¿Ustedes qué opinan en ese sexto ejemplo que tiene los puntos de dos variables, pero están formando como un círculo? ¿Hay o no hay una relación entre esos puntos? Al parecer, doctor, hay una relación en el gráfico que usted indica. ¿Y cómo usted interpretaría esa relación? Digamos que igualmente fueran los pesos y las alturas, como habíamos visto en el otro. ¿Cómo interpretaría si fuera la altura de las personas en el eje X y el peso en el eje Y para este gráfico que es circular en la dispersión de los... También pueden ayudarle a los demás colegas, por favor. Por lo menos la colega está viendo el gráfico y ella comenta que sí, parece que hay alguna asociación entre las variables. ¿Y cómo interpretaríamos esa asociación del gráfico 6 de la línea inferior si fuera el ejemplo de el eje X con la variable de tamaños y el eje Y con el peso? ¿Y por qué hay un valor 0? Si interpretamos, doctor, de que hay un valor 0, ahí no habría asociación. Esa partecita lo he obviado, Ya. ¿no? Sí, porque está muy lejos de tener relación a ambos. Pero bueno, tal vez usted nos va a explicar mejor ese cuadrito, ¿no? Pero Sí, no, si lo sí. interpretamos con ese valor, no hay relación, no hay asociación. Ya Está lo vamos a lejos. interpretar juntos. Si alguien más quiere participar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo diría que sí hay una relación, aunque el índice que estamos revisando ahora solamente nos sirve para una agrupación lineal, ¿no? O sea, que sea directamente proporcional o inversamente proporcional. Pero en el caso del círculo, por ejemplo, podríamos interpretar afirmando que para cada talla existen dos posibilidades de peso, o para cada peso existen dos posibilidades de talla. Y eso también podría ser calculable, o sea, la predicción también se podría aplicar. Sé que este índice que estamos viendo ahora es para llegar a determinar si es predictivo, pero solo nos sirve en dispersiones lineales. Sí, muchas gracias. Esa era un poquito la respuesta que queríamos llegar, que estamos viendo ahora una asociación lineal. Los comportamientos abajo pueden tener una asociación entre esas variables, pero ya no va a ser de naturaleza lineal. Hay otros modelos que vamos a ver un poco después que sí pueden interpretar y ajustar eso, pero por ahora lo que estamos primero aprendiendo a entender y a calcular son estas relaciones en las que con una sola línea recta
podemos entender si hay o no hay una asociación. Entonces, todos los ejemplos de abajo tienen algún patrón, ¿no? El primero tiene un patrón, el segundo tiene un patrón, el tercero, el cuarto. No podemos decir que no hay patrón. A comparación, por ejemplo, del gráfico del medio de la línea de arriba, donde tiene un valor de 0 la asociación entre las dos variables, y podemos ver que los puntos en realidad forman una nube de puntos que no tienen ningún patrón, pero abajo sí estamos viendo distintos patrones. Entonces, eso también hay que recordar. Estamos viendo un tipo de asociación lineal, pero pueden haber otros tipos de asociación que esta asociación lineal que estamos aprendiendo no las va a interpretar, solo para tener también en cuenta que estos valores sirven para eso, para una asociación directamente lineal que asocia esas dos variables. Bueno, entonces algunas preguntas, ¿no? Si R es igual a 0, entonces quiere decir que las variables son independientes. Volvamos aquí a este gráfico, o a cualquiera de los otros que hemos visto. Estamos viendo que hay una asociación. Entonces, si yo tengo un R0, digamos, este ejemplo aquí, el medio o este el medio. Si tengo un R0, ¿ustedes creen que si encuentro un valor de R0 para dos variables, eso significa que esas variables son independientes? ¿O qué opinan ustedes? Doctor, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Sí, doctor, daría a entender que son independientes una de la otra, ¿no? Ya, gracias. ¿Todos concuerdan con el colega? Muchas gracias por su intervención. Buenas noches. Yo diría que no es que no haya una relación, sino que esta relación no es lineal, porque solamente con esta variable estamos viendo si es una correlación lineal. Sí, justamente los dos colegas tienen razón. Uno, el último colega ha complementado mejor. En el caso de regresiones lineales, sí, pero no necesariamente eso es para todos los casos, y es lo que hemos visto, ¿no? en el gráfico anterior, que hay otros tipos de comportamiento que pueden no ser lineales, pero sí tienen una asociación entre las variables, pero no es lineal. Entonces aquí también está ocurriendo algo, o en este último gráfico, pero no lo vamos a poder describir con una regresión lineal. Pero lo contrario sí es correcto. Independencia implica que no hay correlación. Es decir, si dos variables son independientes, en una regresión lineal no tendrían que tener no tendría que tener ningún valor, excepto un valor de 0 en ese diagrama de dispersión. Entonces hay un ejemplo, ¿no? Ahí, como hemos visto hace poco. Son dos ejemplos donde en el primer caso las variables son independientes y los puntos no tienen ningún comportamiento. En el segundo caso, entonces, sí tienen tenemos una regresión que muestra un valor de 0, pero las variables sí tienen algún tipo de comportamiento, pero no es lineal. Una siguiente pregunta. Si tengo un valor en el valor de regresión de 1,2, ¿es una relación superlineal o qué opinan ustedes? Tal vez la colega Joana Catacora quisiera intervenir. Bueno, o el colega Marco Antonio Cala, ¿qué opina si encontramos un R que sea de 1,2? ¿Sería una relación superlineal o cuál puede ser su respuesta?
Doctor, tenía entendido que cuando más se acerca a +1, la relación casi va a ser perfecta. Entonces, asumo que si se va dejando del 1 a 1, 2, ya no sería tan perfecta. No sé si estoy correcto. Bueno, está bien, estamos afinando el concepto. Adelante, por favor, otro colega. Lo que dice el colega es cierto, doctor, tendría que ser 1, ¿no? Pero tal vez 1.2, no sé, doctor, si tal vez pueda haber un error ahí, doctor. Sí, justamente. Hemos visto hace poco que ese valor de la regresión solo puede tener valores desde -1 a 1. Entonces, un valor de 1,2 es simplemente un error de cálculo, porque tiene que estar el valor entre -1 y 1. Y algo que hemos visto también en los otros ejemplos, ¿no? Cuando tenemos un valor de R de 0,1, 0,3, 0,5, ¿a partir de qué valores consideraríamos que hay una buena relación lineal? Digamos 0,9, 0,8, 7, 6, 0,1, 0,005. ¿Entre qué valor ya diríamos que hay o no hay una buena relación lineal? ¿O cuál es la opinión de ustedes? Tal vez la colega Jimena Lima quisiera participar. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Yo consideraría que habría una buena relación a partir del 0,6 más o menos, porque el 0,5 no estaría entre buena relación o buena. A partir del 0,6, yo considero que puede haber una buena relación entre las variables. O de lo contrario, a partir del menos 0,06 también puede haber una no relación. Ya, gracias. Sí, en realidad no es posible dar un valor concreto, porque hemos visto los gráficos anteriores y puede haber algunas situaciones en las que puede haber un bajo valor de la regresión, pero todavía puede haber un comportamiento. A efectos de algo un poco práctico, digamos que si la relación, y gracias a la colega que también ha hecho énfasis en que no solo es el valor positivo, sino también es el valor negativo. Pero si es un valor que sea un poco a partir de 0,7, digamos de forma un poco genérica, podemos decir que hay una buena relación lineal. Y si hay un valor de 0,4, que aún hay cierta relación, entonces valores de 0,1, 0,2, 0,3 podrían ser tal vez un poco aleatorios. Vamos a ver algunos casos más en los que esos valores pueden mejorarse, pero más o menos puede darnos un poco un rango, ¿no? Desde 0,7 para arriba, una buena relación más o menos aproximada. De 0,4 aún hay cierta relación, no muy fuerte, pero hay. Y tal vez un poco menos de 0,4 positivo o negativo, ya no tal vez consideremos una buena relación a tomar en cuenta. Pero además del coeficiente de correlación lineal, también hay otros casos que solo los vamos a mencionar rápidamente. Cuando las variables en vez de ser numéricas son ordinales, también podemos ver que sí hay algunas correlaciones, pero no las vamos a ver ahora. Y hay dos estadísticos que son el Rho de Sperman y el Tau de Kendall, que se utilizan cuando tenemos variables que no son cuantitativas, sino son solamente ordinales. Pero es bueno por lo menos recordar esos nombres porque en algunos casos sí puede ser necesario utilizarlos. Con que aprendamos a utilizar uno van a ver que es intuitivamente muy parecido al uso de estos otros estadísticos. Bueno, entonces para ver un poquito algunos detalles más del análisis de regresión, sirve entonces para ver cuánto una variable es función de otra variable. O incluso no solo una en función de otra, sino pueden ser más variables que podemos entender a partir de otra variable. Entonces podemos ver asociación de 2
o de más variables y hacer estas asociaciones a pares entre dos variables o incluso, como vamos a ver después en los análisis multivariados, podemos asociar varias variables al mismo tiempo. Entonces vamos a mejorar un poquito la taxonomía de estas variables. En el eje X entonces vamos a poner en la medida de las posibilidades siempre la variable independiente y en el eje Y la variable dependiente. ¿Qué significa que una sea dependiente y la otra independiente? En el eje Y tenemos todo aquello que podemos predecir o que podemos explicar. Y en el eje X, aquellas variables que son las que explican el comportamiento de algo o que son las predictoras. Entonces, lo que queremos encontrar con este análisis de regresión es una expresión como la que tenemos abajo, ¿no? Y igual a f de x más un ESOR. Es decir, una variable dependiente que la podemos explicar por una variable independiente o una función de esa variable independiente y un ESOR que se encuentra generalmente cuando el ajuste no es bueno. Entonces, f es eso, ¿no? Es una función y el ESOR puede ser aleatorio en muchos casos, pequeño y no depender de x. Entonces, el ejemplo que hemos visto al inicio lo podemos expresar como esta ecuación. Y igual a 85 más 0,5x. Entonces, y era la altura de los hijos. Entonces, la altura de los hijos podría ser ese valor, 85 centímetros más 0,5, la altura del padre. La altura del padre sería nuestra variable independiente, la variable x. Entonces, si tenemos una ecuación, ya podemos también poner otros valores. Entonces, por ejemplo, si tenemos un padre que mide 200 centímetros, ¿cuánto mide el hijo? Entonces, ese valor de 200, que es la altura del padre, lo podemos sustituir acá en la ecuación, donde dice altura del padre. Entonces, se espera, ¿no? Más o menos este valor. 0,5 por 200, que es la altura del padre, más 85. Entonces, esperaríamos un valor resultado de su hijo de 185. Entonces, si sabemos la altura del padre, podemos saber la altura del hijo. Pero estamos viendo también otro comportamiento. Que si el padre es un poco, es alto, su hijo no es tan alto, entonces estamos viendo que también hay una tendencia de regresar el valor general al valor de la media. Y abajo tenemos otro ejemplo. Si el padre mide 120 centímetros, ¿cuál será el valor que tiene, el valor predicho que va a tener su hijo? Entonces volvemos a la ecuación y reemplazamos, ¿no? Lo que es la altura del padre por 120, 120 por 0,5 más 85, entonces tenemos un valor de 145. Entonces, de un padre de menor altura estamos viendo que la ecuación nos dice que su hijo va a tener menor altura, no va a ser tan bajo como el padre, ¿no? Entonces también tiene una tendencia a aproximarse nuevamente a la media. Entonces, lo que nos resume de todo esto es que nos estamos ahora abocando a estos modelos de una ecuación lineal en la que vamos a hacer un poder de interpretación que, como está en el gráfico anterior, es totalmente lineal y van a ser otros casos que vamos a estudiar después cuando los comportamientos no tengan una asociación lineal. Ya, entonces hemos visto que necesitamos una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, eso generalizando es lo que tenemos que encontrar. Una función de x que nos permita aproximar y mediante esa ecuación. Y igual a b sub 0 más b1 por x. Entonces, b sub 0 va a ser una constante que siempre se va a encontrar en estos análisis lineales. b1 es la pendiente de la recta, y es eso, ¿no? Queremos entender una variable en función de la otra. X es la variable independiente y y es la variable que depende de x. En este caso hemos visto, ¿no? En el ejemplo anterior, x es el tamaño de los padres y y es el tamaño de los hijos. Entonces, el tamaño del hijo depende del tamaño del padre y vamos a ver cómo estas ecuaciones nos permiten resolver ese modelo predictivo cuando es posible. Estamos hablando que va a haber muchos casos en los que esa regresión nos muestra un valor que si llega a 0 no hay ninguna asociación que bueno, en el caso entonces del
del ejemplo que estamos viendo, de la altura de las personas y el peso, que es el ejemplo de Pearson, él encontró esa ecuación con esos valores, ¿no? Que el B sub 0 y el B1 tenían esos valores. B1 era 0,5 y B0, 85. Entonces, el B1, que multiplicamos por X, es más o menos 0,5. Entonces, es la proporción que está cambiando X en función de Y. Entonces, B1 sí, en esa ecuación ha tenido un valor de 0,5. Eso lo vamos a calcular en breve en los programas que estamos manejando. Pero para entenderlo, es más o menos la explicación que el B1 está explicando que en media, cada hijo gana 0,5 centímetros con cada centímetro que gana el padre. Y el B sub 0 es una constante que nos va a ayudar a ajustar ese valor. Entonces, eso no lo vamos a extrapolar todavía más que para ver dónde se inicia nuestra recta, que en este caso se inicia en el valor 0 de X cuando tienen una altura de 85 centímetros. Entonces, eso es la explicación de esa ecuación, ¿no? Que la proporción aproximada de aumento de los padres respecto a los hijos, en este caso, se responde a 0,5 centímetros del aumento de los hijos en función de los padres. O sea, tenemos una ecuación lineal que nos va a explicar a partir de ese valor de X, ese otro valor de Y. Entonces, estamos viendo también que esta relación entre las variables puede no siempre ser exacta. Entonces, podemos buscar otras rectas que se ajusten mejor y la pregunta es, ¿cuál es la mejor recta que sirve para predecir los valores de Y en función de X? Y si cometemos algunos errores, ¿cuáles son los errores en esa aproximación? Cuando las colegas hablaban de la dispersión de los datos, eso nos va a ayudar un poco a responder esas dos preguntas. ¿Cuál es la mejor recta? ¿Cómo podemos hacer el mejor ajuste de una recta que explique esos datos? Y si no podemos hacerlo con la precisión que quisiéramos, hemos visto que hay un coeficiente de desgresión más alto, más bajo, tenemos ciertos errores. ¿Y cuáles son esos errores? Entonces vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. Doctor, no se le escucha. Ah, ya, gracias. Perdón. Ahora sí. Retomando entonces solo de la diapositiva anterior. Estamos viendo que vamos a ver cómo encontrar la mejor recta que se ajuste a un dato lineal y si hay errores, ¿no? Porque a veces el ajuste no es perfecto. ¿Qué errores estamos cometiendo? No en el sentido que estamos haciendo un mal análisis, sino es un error que no podemos controlar. Entonces, el proceso para hacer la obtención de estos parámetros, el B0 y B1 que hemos visto en la ecuación, se llama estimación por mínimos cuadrados o estimación mínimo cuadrática. Entonces se busca el B sub 0 y el B sub 1 de tal manera que se minimice la cantidad de errores que tenemos. Esto solo es una expresión matemática, no tienen que memorizarlo, pero es bueno que sepan de dónde sale. Entonces se comprueba que para buscar esa recta hay que hacer la variancia de las dos variables, ¿no? Que hemos visto en la anterior clase, y es una relación de las medias de las dos variables. Entonces, tenemos también algunas ventajas que enseguida vamos a ver. Intentamos con esta estimación de mínimos cuadrados encontrar un error residual medio que sea nulo. Entonces, mientras menos errores tengamos, mejor. Y minimizamos el error residual de la variancia para esas estimaciones. Entonces, ya es un cálculo optimizado para disminuir en lo más posible ese ajuste, disminuyendo la cantidad de errores. Entonces, en resumen, diríamos que cualquier otra estimación que no cometa un error en término medio, si es de tipo lineal, será peor porque presenta mayor variabilidad respecto al error medio, que va a ser 0 en este caso. Entonces, con la estimación de mínimos cuadrados, estamos disminuyendo hasta donde es posible la cantidad de errores para el ajuste. Entonces, si volvemos un poquito a la anterior gráfica, podemos
buscar otras líneas que se ajusten aquí, pero por el método de mínimos cuadrados, los errores que vamos a encontrar aquí van a ser prácticamente nulos si comparamos a cualquier otra delta que intentemos ajustar que explique este comportamiento. Entonces, vamos a ver un poquito cómo vamos a entender este tema de los residuos para las regresiones lineales. Y haremos una pausa de 5 minutos solamente. Voy a un poquito refrescarme porque he hablado y se me ha secado la garganta. Por favor, un momentito. 5 minutitos. Doctor, hasta 15 minutos hay de receso, por si acaso. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, haremos lo siguiente. Son las 8:24. A las 8:40 retomaremos desde esta parte de los residuos del modelo. Sí. Está bien, doctor, en 15 minutos. Entonces, 8:40 nos encontramos, por favor. Está bien, doctor. Gracias. Gracias.